mi compañera. Vale, estupendo. Pues muy buenos días a todos. Soy María del equipo BookLab. Hoy estoy con mi compañero Cristian, que está en el chat. Por si tenéis algunas dudas, las podéis enviar. Y sobre todo, estoy hoy en este webinar para hablar con un invitado especial de herramientas para una enseñanza excelente y de cómo podemos utilizar la dinamización en el aula para hacer docencia utilizando el método de la clase invertida. Junto con nosotros está Emilio. Emilio es un invitado muy especial que trabaja en la Universidad de La Laguna, en Canarias. Desde diciembre del 2021 recibió el premio Hélice de la ANECA, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a la calidad académica, un galardón que reconoce su excelencia académica, investigadora y de gestión y de repercusión social a lo largo de casi 40 años de carrera docente. Con su experiencia como profesor en la Facultad de Medicina, hoy Emilio nos va a hablar de cómo se puede dinamizar el aula, de su método de enseñanza y de la forma en la que utiliza BookLab con sus estudiantes. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia con la docencia y la tecnología. Antes de empezar, voy a pedir a los participantes en este webinar que ¿de dónde vienen? Uy, a ver si no aparece la pregunta correcta. Vale, voy a pedir que tengo un pequeño problema técnico, como siempre cuando estamos en directo. Un minutito y resuelvo el problema. Vale. Bueno, a lo largo de esta sesión, como no, vamos a utilizar BookLab. Veo que van llegando mensajes. Estupendo. A lo largo de este webinar vamos a estar utilizando BookLab y por lo tanto lo que os voy a pedir es que utilicéis el enlace de conexión para ir contestando a una serie de preguntas. El nombre del evento hoy es Humillo, una mezcla entre Emilio y BookLab, o podéis utilizar el código QR que aparece ahora en la pantalla. Veo que estáis todos viéndonos del mundo, de todo el mundo, desde México, desde Sevilla, desde Alcalá de Henares, y es un gusto tenernos aquí. Voy a esperar unos segunditos más, veo que ya hay 5 personas que se han conectado. Estupendo. Tenemos a compañeros desde Tenerife, desde La Palma. Vale, entonces os recuerdo que para conectaros podéis escanear el código QR que aparece en la pantalla o utilizar el enlace que acaba de enviar mi compañero Cristian en el chat de este webinar. Voy a ir avanzando en las preguntas. En cualquier caso, si no os habéis podido conectar antes, podréis hacerlo todavía con el enlace que está en el chat. Entonces, justamente hoy, la primera pregunta que os quiero hacer para introducir el tema es si la dinamización del aula ha mostrado fuerte eficacia en el sistema de educación básica, ¿por qué se desdeña tanto en la educación superior, donde los métodos de aprendizaje son quizás un poco más tradicionales? Podéis enviar vuestras respuestas siempre con el enlace que os he enviado antes. Y os voy a dar unos segunditos, veo que van llegando las respuestas. Antes de mostrarlas os voy a dejar reflexionar y a raíz de eso empezaremos la conversación. Vamos a ir viendo lo que va llegando. Vale, entonces, cuestión de temarios y número de alumnos. Desde luego en la universidad un gran reto es el hecho que tengamos muy a menudo aulas con números importantes de alumnos, reticencia del profesorado, en algunos casos efectivamente puede ser un problema, reticencia al cambio, la motivación, porque el profesor universitario no está estimulado ni valorado para que se centre en la docencia, sino en la investigación.
efectivamente eso puede resultar siendo un punto que bloquea para eso. Y justamente hoy esto va a ser uno de los temas principales. Hoy vamos a hablar en 4 puntos del tema de la organización de la clase invertida. El primer punto va a ser primero de analizar pues, lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? La clase tradicional y la utilización de metodologías activas en el aula. Luego hablaremos de lo que es la clase invertida y cómo puede ser un nuevo paradigma en la educación. Hablaremos en concreto cómo se puede organizar una clase dinámica y eficiente y luego hablaremos de cómo se puede utilizar Booklab para hacer que las clases sean más eficaces y dinámicas. Entonces, el primer punto, como os decía, será la clase tradicional. Perdonad. En el primer punto quería preguntar primero a los participantes si nos tuvieseis que decir en 3 palabras por qué el sistema educativo español sigue usando la clase tradicional en lugar de nuevos métodos, ¿cuál es, o sea, por qué creéis que sigue siendo así por ahora? Y luego vamos a tener, obviamente, el feedback de Emilio. Veamos un poco. Reticencia al cambio, ya lo hemos dicho. Inercia, zona de confort, desde luego. A veces es ¿por qué hacer algo nuevo si lo que estoy haciendo por ahora va bien? Por comodidad. He visto la palabra miedo, pasividad, preparación del profesorado, desde luego. Pues justamente, Emilio, mira, voy a dejar la nube de palabras así y a ver si tú nos das un poco tu punto de vista sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todos estamos acostumbrados a recibir la docencia de una manera, porque realmente la docencia en la universidad se ha modificado poco en los últimos 3 o 4 siglos y estamos acostumbrados a recibir lo que se denomina habitualmente clase magistral, que me parece que se representa mejor con la clase tradicional. Todo el mundo es consciente de que hay veces que una clase que te da alguien muy preparado y muy bien estructurada y con ideas nuevas, interesantes, es una clase que no se puede sustituir por nada. Eso es una clase magistral. Pero la mayor parte de las clases que se denominan del tipo clase magistral son clases tradicionales en las que esta excelencia brilla por su ausencia. Y normalmente los métodos de docencia son muy pasivos, de yo te emito un mensaje y el alumno recibe el mensaje. Como decimos en broma aquí a veces, somos un poco redichos, o queremos que los alumnos sean redichos. Yo digo en clase algo y tú luego en el examen me lo redices exactamente lo que te he dicho, ¿no? Y esto, aunque en general hay una cierta tendencia a implicar a los alumnos y el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior quiere poner al alumno en el centro, en realidad seguimos haciendo una enseñanza muy basada en el profesor y en el aprendizaje. Y cuando se pretende dinamizar, entonces es al final del aula, de la clase, tienes 60 minutos, das 50 minutos de clase y en los últimos 5 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y en ese momento, evidentemente, es casi imposible que nadie colabore. Así que esto es uno de los problemas más importantes y es que en la docencia que estamos llevando, por desconocimiento, por miedo y por falta de preparación para hacerlo de otra manera, que son estas cosas que están saliendo aquí, la zona de confort, la pasividad, muchas veces la falta de recursos, o ha salido antes el valor que se le da a la docencia en la carrera universitaria, pues hace que repitamos una forma estándar de dar la clase que es bastante corta. Desde luego. Sí. Efectivamente, y creo que es un punto común entre todas las universidades y en todas las aulas al final, ¿no? Sí. Y justamente bueno, del otro punto de vista, ya que vamos a hablar hoy de aprendizaje activo, no sé si nos puedes hablar de cómo tú interpretas lo que es la metodología activa y esto sería un poco el punto de partida de la sesión de hoy.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la docencia activa en la universidad tiene dos componentes necesarios, que es la implicación del docente y la implicación del alumnado. Y ninguna de las dos es automática. Y además hay una resistencia por parte de los docentes y por parte del alumnado a hacer esto. También es verdad que la evaluación dirige mucho la docencia y en algunos casos, como por ejemplo en medicina, la evaluación final de la carrera con el examen MIR en España, etcétera, hace que sea muy complicado modificar algunas de estas cosas. Las metodologías activas requieren implicación del docente, mucho más tiempo del docente, más esfuerzo y aprendizaje de cosas nuevas, y también la del alumnado, que muchas veces prefiere el sistema tradicional de usted dígame lo que tengo que recordar para el examen, lo recuerdo, lo apruebo y olvido. Esto va en contra completamente de una enseñanza que esté, por una parte, centrada en el alumnado y, por otra parte, una enseñanza que no se restrinja solo a la transmisión de conocimientos, sino a la consecución de capacidades, de aptitudes y de actitudes frente al conocimiento, a la materia que estamos tratando. Y esto es tan relevante como transmitir conocimientos. Es más, yo considero que es más relevante porque el puro conocimiento ahora mismo está al borde, al lado del teclado de cualquier ordenador o del teléfono móvil. Hay muchos datos factuales que antes era necesario transmitir y que ahora no hace falta. Y esto significa no que esos datos no sean importantes, sino que hay que hacer un énfasis especial en la transmisión de competencias transversales, que es la aplicación del conocimiento a la realidad. No solo que yo me sepa algo, sino que sea capaz de aplicarlo a un problema concreto, y esto es la famosa pirámide de Bloom de conocimientos de enseñanza-aprendizaje, pues estamos habitualmente en la parte más de abajo de transmisión de conocimientos, del saber, pero tenemos que saber hacer, llegar a esa segunda parte. Y para eso se requiere necesariamente que se cambie la dinámica de la docencia. Y una forma básica de cambiar la docencia es metiendo más actividad interactiva y de pensamiento en la clase a través de metodologías activas. No sé si... Desde luego, las metodologías activas tienen que ser un complemento de la docencia. Y entonces no es que todo el mundo tenga que ir a la clase invertida y hacer una especie de desarrollo brutal de todo el tema, pero sí cambiar esa actitud de intentar, a veces, que en broma, sobre todo en las asignaturas de ética, a los alumnos de la universidad, les digo, lo siento, tengo malas noticias para ustedes, en esta asignatura no vamos a aprender, vamos a tener que pensar. Oh, no, pensar, no, pensar. No, se trata de enseñar a pensar, de enseñar a razonar y de enseñar a aplicar los conocimientos, los que les damos nosotros o los que pueden conseguir los alumnos por su propio grado. Desde luego. Y a mí me gusta mucho una expresión que escucho mucho, es darles un papel en su propio aprendizaje, ¿no? Es decir, el alumno no viene a clase a escuchar de forma pasiva al docente y sentarse como si estuviese viendo una película para luego poder contar lo que ha pasado en la película al final en el examen, sino que vienen a ser, como dice alguien en el chat, Natalia e Isabel, protagonistas casi de aprendizaje. O sea, es una colaboración entre docentes y alumnos, y luego entre los alumnos mismos, ¿no? Creo que eso... Efectivamente, que hay un problema, y es que el alumno se implique en su propio aprendizaje exige mayor dedicación también por parte del alumno. O sea, el alumno no ya solo, dígame lo que me tengo que comer, me lo como y lo regurgito. No, o sea, yo tengo ahora que, esto es el objetivo docente, las competencias que tengo que adquirir, estos son las fuentes, busque las fuentes, trabajen en equipo, consigan esos resultados. Yo no tengo que explicarle lo que usted ya puede comprender por sí mismo o puede encontrar por sí mismo. Mi labor como docente tiene que ser un poquito más elevada. Es enseñarle a reconocer de esa información que ha obtenido cuál es la verdadera y cuál es la más adecuada y la más profunda y cómo aplicarla al contexto de situaciones reales en derecho, en economía, en bellas artes o en medicina o en donde sea.
Efectivamente, y creo que este último punto es muy interesante porque es lo que vamos a ver más adelante en esta sesión. Nos vas a hacer un ejemplo sobre temas de medicina que probablemente para nosotros suene como chino, pero vamos a ver cómo incluso sin entender nada se puede mejorar utilizando ese tipo de metodologías. Y justamente pasando al segundo tema del que vamos a hablar hoy, que es la clase invertida. Antes de tener tu opinión y tu feedback sobre lo que tú entiendes por clase invertida, hagamos otra pregunta. ¿Habéis escuchado vosotros alguna vez, vosotros que nos estáis viendo, bueno, los términos dinamización de la clase y la clase invertida? Podéis contestar siempre utilizando el enlace que os hemos enviado antes en el chat. Esto es un sondeo, por lo cual veo que Está no en aparecen blanco, las ¿no? respuestas. Creo que El hay un problema es que problema. No aparece bien en pantalla. aparece, pero está en blanco, ¿no? ¿Sí o A no? ver, voy a editar esto, a ver si aquí aparece. Y no, perdonad por estos problemitas Bueno, pues técnicos. a Bill Gates se le Ahora sí. colgó. Entonces, ¿los habíais escuchado o no? Hay unas universidades en las que realmente están enfocándose mucho en estos temas, otras se están enfocando en otras áreas que quizás sean igualmente, seguramente sean igualmente importantes. Pero es verdad que en los últimos años, ya antes de la pandemia, lo de la clase invertida se escuchaba mucho y en concreto, pues eso, Emilio, si quieres explicarnos un poco lo que es la clase invertida. A ver, yo antes de meterme específicamente en esto, quiero hacer una salvedad que es muy relevante y es que todo lo que vamos a hablar ahora, y especialmente cuando vamos a llegar a la clase invertida, no es la mejor opción, por supuesto no es la única opción, ni está llamado a sustituir a toda la docencia universitaria tarde o temprano. Es una opción más que dependiendo del ámbito donde se encuentre uno docente, del ambiente docente del departamento de la universidad, del profesorado y de la capacidad de innovación del profesorado y de la disposición de los alumnos, se puede llegar hasta montar una asignatura en formato de clase magistral. En nuestra Facultad de Medicina, por ejemplo, hay 2 asignaturas que están flipadas, que están convertidas en clase magistral, pero el resto, lo que me gustaría proponerles es que hay muchas otras actividades y que se pueden utilizar en el aula habitual para poder hacer una mayor motivación y mayor participación del estudiante en la clase. Esto no es un todo nada, ni se puede conseguir de la noche a la mañana. Esto es un tema que va muy despacito. En definitiva, la clase invertida, el concepto básico es: no haga usted en clase lo que pueda hacer en casa. Esto comenzó realmente en los estudios de bachillerato, en el que habitualmente el profesor daba la clase y luego mandaba la tarea para casa, y a raíz de varios problemas similares a los de la pandemia, un par de profesores empezaron a decir, bueno, esto se lo estudio usted en casa y en clase hacemos la tarea. Es decir, yo no le voy a explicar en clase cosas que usted puede estudiar por su parte y entender por su parte, y en clase lo que vamos a hacer es un nivel un poco más alto de enseñanza, de aprendizaje, que es esto que usted ha entendido, lo vamos a discutir a través de la resolución de problemas, de la resolución de casos, de la aplicación a aspectos concretos o de trabajo en equipo dentro de la propia clase. Así que el punto clave es dejar fuera de la clase lo que se puede hacer a solas, leer, estudiar, profundizar, y dejar para la sesión conjunta, para la clase, no se quita ni una hora de clase, entre comillas, con la clase invertida, lo que se hace mejor en grupo, que es aplicar conocimientos, resolver dudas, profundizar en casos, discutir consecuencias. Bueno. Efectivamente, y creo que igual eso, ese último punto que mencionabas, lo de no se quita ni una hora de clase, es algo que puede asustar a algunos docentes. Es decir, mira, igual si tengo que, entre comillas, sacrificar una hora o varias horas de clase a hacer la clase invertida, ¿cómo voy a recuperar la hora que yo antes hacía de
clase como la llamamos tradicional, mientras en realidad es solo que cambia lo que llamabas el escenario y la forma en la que se imparte la Bueno, esto asignatura. es uno de los problemas más importantes que hay cuando se plantea la planificación docente global. Es que un crédito, el crédito europeo, el European Credit Transfer System, un crédito son de 25 a 30 horas de trabajo del alumno, 25. Y habitualmente se considera que 10 de esas horas son clases presenciales con el profesor y las otras 15 es tarea que se hace en casa, por así decirlo de alguna manera. Entonces, al hacer la clase invertida, significa que esa parte, esos 15 horas por crédito que tiene que realizar el alumno por su cuenta, se le da de alguna forma más preparada, a base de un vídeo concreto sobre esos contenidos o un material de lectura o un material de estudio, que tiene que estar equilibrado para que no sea mucho más, para que no sea más del horario previsto. De hecho, una regla bastante importante a la hora de, por ejemplo, producir vídeos que reproducen las clases tradicionales es que los vídeos no deben ser de más de 15, 20, 25 minutos, porque si no, es un vídeo muy difícil de escuchar y de seguir. Entonces, hace falta un esfuerzo de concreción, de decir, sobre esta materia, qué es lo que es realmente importante, lo que tiene que saber todo alumno y toda alumna, y entonces eso, concentrarlo en un vídeo bien hecho, en un texto bien recogido, en un trabajo concreto que tiene que hacer el alumno. Y la hora de clase, esas 10 horas por crédito, esas 10 horas de clase que tiene el alumno y el profesor conjunto, ahí lo que hacemos no es volver a repetir la teoría, sino aplicar la teoría a la resolución de casos concretos. No sé si me he explicado suficientemente. Sí, desde luego, y creo que explicando incluso el sistema de cómo se ha construido el sistema de créditos europeos, lo dejas aún más De todas claro. maneras, insisto en que ahora vamos a pasar a otra cosa un poco más de cómo aplicar cambios dinámicos en la educación tradicional. Montar una clase invertida, un curso basado en clases invertidas, requiere una planificación docente mucho más global, mucho más compleja y mucho más estructurada. Eso sería, en algunos casos, no en todos, en algunos casos sería la meta a la que llegar. Pero antes de llegar a esa meta, hay que hacer muchas otras cosas que nos ayuden a dinamizar una clase tradicional de una forma eficiente. Desde luego. Y justamente volviendo un poco al tema de la gran diferencia entre la clase invertida de la clase tradicional, ¿qué elementos qué elementos indicarías como diferencias principales? Entre una clase dinamizada, por así decirlo, y una clase invertida, ¿no? Exactamente, sí, perdona. Sí, yo creo que aquí sí que podemos partir de un punto básico, que es la bastante reconocido nivel de frustración que tenemos habitualmente los docentes y los alumnos con la docencia que se está impartiendo actualmente en la mayor parte de las universidades. En general, nosotros podemos llevar muchos años dando clase, preparamos una clase, ponemos los PowerPoint famosos y tenemos la intención de dar todos los contenidos que tienen que tener los alumnos. Claro, déjenme que haga aquí un pequeño paréntesis. Hace 40 años, cuando yo estaba en la universidad, no había internet, no había revistas, no había libros, había un libro en la biblioteca que había que pedir y realmente las clases eran el trabajo del profesor que recogía toda la información a la que no tenías acceso y te la daba de forma que era la información que necesitabas para comprender esa asignatura. Esto ahora, en el año 2022, toda esa información que antes no estaba accesible, porque, ya digo, no había internet, no había libros, había un libro en la biblioteca, era muy difícil que alguien se comprara el libro, ¿no? Toda esa información está disponible y está disponible de una forma abundante. El tema ahora es saber buscar esa información. Entonces, es muy importante aclarar en la docencia habitual, en la docencia tradicional,
cuáles son los conceptos que son muy relevantes y cuáles no. Voy a ver si puedo poner un ejemplo de mi carrera, ¿no? No sé, en otorrinolaringología, uno puede intentar en la asignatura dar todos los contenidos que tiene que saber todo médico sobre la otorrinolaringología y todos los tratamientos de todas las posibles enfermedades, o reducir a aquello que cualquier especialista que no sea otorrinolaringólogo tenga que saber al acabar la carrera, ¿no? Y entonces probablemente no tiene que hacer adecuadamente el diagnóstico diferencial de los diferentes tumores ni el tratamiento de las diferentes infecciones, pero tiene que saber qué cosas son muy relevantes, qué cosas son menos relevantes, cuándo hay que mandar rápidamente al paciente al especialista, cuándo lo puede manejar cada uno, etc. Entonces, eso requiere un estudio primero de cuáles son los contenidos para hacerlos más estructurados y no para demostrar lo mucho que yo sé delante de los alumnos, sino para demostrar, para enseñar a los alumnos qué es lo que realmente ellos tienen que saber. Bueno, esto es lo primero, la planificación de la docencia tradicional. Y luego, una vez que está establecida la docencia tradicional, entonces podemos utilizar las dinámicas activas en clase para dos cosas, para reforzar el conocimiento o para, en algunos casos, subir a ese nivel superior de reflexión sobre el conocimiento y de aplicación al conocimiento. Por ejemplo, reforzar conocimientos. Yo puedo acabar la clase y al acabar la clase un poco antes, no 2 minutos antes, sino 10 minutos antes, intentar comprender si los alumnos, saber si los alumnos han comprendido lo que les he explicado, si lo entienden. Eso lo podemos hacer a mano alzada y se puede hacer. Es difícil porque a la gente le cuesta hablar en público, porque hay algunos que levantan la mano los primeros, hay otros que nunca levantarán la mano, aunque, vamos, ni bajo tortura. Tendrán que preguntar sobre algo que todavía no han reflexionado mucho. Y en ese sentido, cualquiera de estas aplicaciones, Booklet, por ejemplo, pero hay otras muchas más, en el que, o simplemente levantando la mano los que sí o los que no, ante una pregunta muy concreta a la audiencia, se puede comprobar si los alumnos lo han entendido y reforzar ese conocimiento. Yo vengo, antes de ayer, del Congreso Europeo de Farmacología Clínica en Atenas y en una de las sesiones de discusión pusimos a todo el mundo de pie, una línea en medio, y entonces hacíamos una pregunta y tenía que posicionarse hacia un lado o hacia el otro y la gente se está moviendo hacia el lado de estoy de acuerdo con la proposición que pongo o estoy en contra, y luego había una discusión entre gente de cada uno de los lados. Bueno, esto no requiere ningún instrumento, simplemente requiere la imaginación de alguien que organiza una sesión, que pone a la gente de pie, que ya deja de estar pasivo escuchando, que les haces tomar posición, que se van a un sitio, se van a otro y empiezan a discutir cuáles son sus argumentos. Bueno, esto mismo se puede hacer todos los días en clase, en los últimos minutos, sin mucho problema, con un sistema tan pedestre como este o con un sistema de preguntas como el de Booklab o como el de alguna de las otras. No es la única compañía que hace estas cosas. Yo estoy aquí explicándoselo porque soy un fan de Booklab, pero hay otras muchas. Y entonces le haces participar a todos y cada uno de los alumnos sin necesidad de exponerse públicamente a hablar en público, y en función de las respuestas puedes comprender, saber si has explicado bien el concepto, si los alumnos lo han conseguido comprender bien o no. Y esto es relativamente fácil de hacer y bueno, incluso se podría hacer en diferentes etapas, ¿no? Yo voy a explicar 3 cosas importantes en la clase. Explico la primera clase, hago 3 preguntas al respecto, explico la segunda clase, el segundo concepto, hago otras preguntas, la tercera concepto, otras preguntas, como estas que estaba haciendo aquí ahora mismo. Y de esa manera el alumno tiene que estar activo, participando, participa todo el mundo y uno recibe el concepto bastante más global de cuál es el conocimiento que tienen los alumnos. Eso sería lo que yo llamaría un primer nivel básico de dinamización, ¿no? Y un nivel un poco más profundo
es el del aprendizaje cooperativo o lo que se llama la peer instruction. Y es cuando las preguntas no son las preguntas de examen tipo test de 4 o 5 preguntas, una verdadera, etcétera, sino que son preguntas de concepto, de aplicación, en la que, habiéndose memorizado el texto, solo con eso no basta para responder a la pregunta. Entonces, esos trabajos, esas preguntas, esos casos que implican aplicar el concepto y comprender el concepto y ponerlo en marcha, son muy útiles porque requieren que los alumnos pasen al nivel del saber hacer o del demostrar cómo se hace. Y además, compruebas cómo hay gente que, esto lo decía muy bien Eric Mazur en algunos de los vídeos, que es este profesor de física de Harvard, que empezó a desarrollar un poco todo el concepto de peer instruction. Yo le puedo intentar explicar a alguien un concepto durante tiempo y no lo entiende hasta que el compañero del pupitre de al lado se lo explica y es el momento de ¡ajá! Entonces, cuando yo hago una pregunta de estas más de aplicación del conocimiento o un caso clínico y veo que la respuesta es baja, que la respuesta puede ser del orden del 30-40% de respuestas correctas, en vez de volver a explicarlo otra vez, paras un momento la clase y dices, vale, ok, tienen 2 minutos, 3 minutos para convencer al compañero de al lado de que está equivocado o para preguntarle si lo he entendido. Y en 2 o 3 minutos los propios compañeros empiezan a explicarse con su conocimiento, desde su ignorancia. Es mucho más fácil explicar las cosas desde la ignorancia que desde la sabiduría, porque yo ya doy por sentada muchas otras cosas, y llega el momento, ajá, ¿no? Cuando el alumno dice, ¡ah! ¡Ahora! Y si 2 o 3 minutos después, no hace falta mucho más, vuelvo a repetir otra vez la pregunta, habitualmente el porcentaje de respuestas correctas sube al 70, 80, 90%. Si después de este ejercicio el porcentaje de respuestas correctas, es decir, el porcentaje de gente que ha entendido y ha aplicado bien el concepto sigue siendo muy bajo, señores, tienen ustedes un problema en su clase, es que lo ha explicado muy bien, el alumno podrá memorizarlo y ponerlo bien en el examen, pero no han entendido el concepto. Y entonces tienes que volver para atrás y replantear cómo se explica eso de otra manera. Pero lo habitual es que este sistema de peer instruction, en el que el compañero es el que explica al otro compañero el concepto un poco más complejo, es el que ayuda a dar el salto en la comprensión. Como ven, son 2 niveles. El primer nivel, que hablaba de hacer preguntas para reforzar el conocimiento, incluso, bueno, yo puedo decir, miren, todos los días al final de clase voy a poner 5, 6 o 10 preguntas y un 10% de esas preguntas van a caer en el examen. Bueno, ya la gente está más activada, ¿no? Y el segundo nivel, que es este de intentar utilizar las preguntas para impulsar y para hacer comprender conceptos más complejos y más globales. Claro, y sobre ese tema, justamente tú que has estado utilizando pues esa metodología desde ya, creo que ya unos cuantos años, ahora nos dirás desde cuánto tiempo lo llevas intentando, ¿cuál ha sido un poco el feedback que has recibido de los alumnos? ¿Ellos inmediatamente se han, digamos, incorporado al movimiento? Me imagino que en los resultados luego se veía, tú conseguías identificar mejor si todos si entendían bien lo que estabas explicando y tal, pero ¿cómo lo recibieron en el aula cuando empezaste a hacer estos ejercicios? A ver, esto lo he dicho al principio, ¿no? Requiere un cambio de mentalidad por parte de los docentes y de el alumnado. Es decir, pasar de la situación en la que yo explico algo a una audiencia que puede estar o no estar y una audiencia que recoge masivamente y recupera, pues es bastante cómodo, es lo habitual, pero es bastante frustrante. Durante la pandemia, que tuvimos muchas clases a distancia y virtuales, etcétera, tengo un vídeo realmente abracadabrante, un vídeo tremendo, de un día pasando por uno de los pasillos de la facultad, un aula abierta, un profesor dando su clase con la proyección de las diapositivas en la pantalla desde su casa virtual y se suponía que en el aula tenía que haber alguien.
y en el aula no había nada más que una alumna. Entonces, bueno, es evidente que simplemente la transmisión de conocimientos es insuficiente. En la práctica, en uno de los grandes males, entre comillas, de las clases tradicionales es que los alumnos no van a clase a menos que sea obligatorio, pasen lista y si no vas te multo, ¿no? Si pasas lista y si no vas te multo, los alumnos van a clase y están toda la tarde, todo el día en clase con el móvil, pero no trabajando, sino jugando o chateando o haciendo lo que sea. Entonces, esto es lo que ocurre habitualmente. Cambiar eso significa más esfuerzo por parte del profesor y más esfuerzo por parte del alumno. ¿Cómo se consigue? Pues con ilusión, con iniciativa, con emoción y ajustando la evaluación a este tipo de cosas también. Yo no soy muy partidario de basar toda la evaluación, ni toda la evaluación continua, en comprar la presencia de los alumnos, pero sí soy partidario de darles algún tipo de beneficio. Es decir, que si usted viene a clase, participa en la clase, participa en las jornadas de discusión, sobre todo si son de este nivel 2, ¿no? de implicación de conceptos, pues le puedo dar, por ejemplo, en mi caso en la asignatura, un 10% de la nota está adjudicada a eso, ¿no? De forma que si usted no quiere venir a clase, no venga, lo único que no pasará del 9, evidentemente, ¿no? Pero eso ayuda a que habitualmente en mi facultad, que la enseñanza, la presencia no es obligatoria en el aula, puede haber en cada aula 20, 30 personas de 150 matriculados y en las dos asignaturas que tenemos una actividad muchísimo más activa, pues no bajan nunca de 100 alumnos los que hay en clase. Claro, a clase hay que ir con el móvil con batería. Importante porque no hay enchufes, o sea que no, es que me he quedado sin batería, puedo enchufar. No, usted tiene que venir a clase con el móvil con batería. Entonces son las dos estrategias: o prohíbo el móvil en clase o obligo a utilizar el móvil en clase para lo que nosotros queremos, y lo que nosotros queremos es la participación continua y directa del alumno en la clase. Desde Creo luego. que estoy un poco perdido. ¿Por dónde? No, María. íbamos por ahí, por el feedback de los alumnos y cómo lo habían recibido, pero vamos a pasar Sí. a la En general, tercera. los alumnos, cuando tienen clara la parte de la evaluación que significa esta actividad y cuando ven a esa actividad un valor añadido a la clase puramente tradicional, al principio puede haber algunas reservas, pero en general la respuesta es absolutamente excelente. Cambia. O sea, de pronto venir a clase es útil. Sí, En claro, algunas facultades, en la nuestra, hay alumnos que por turno van, graban la clase, la transcriben y se la dan a sus compañeros, las famosas comisiones. Si lo único que voy a ir a clase es a oír a alguien leer diapositivas de PowerPoint durante 60 minutos, pues eso puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Prefiero que alguien me lo grabe y ya me lo leo yo a velocidad y media o a doble velocidad en casa sin ningún problema. Claro, y luego nosotros el feedback que hemos recibido también de este tipo de clase de parte de los alumnos es que se daban cuenta de que entendían mejor el contenido, o sea, como tenían que hacer un esfuerzo mental, entendían mejor, y luego sobre todo en cuanto a la memoria a largo plazo les ayudaba mucho porque era, no trabajo solo en el momento justo antes de una evaluación de fin de curso, sino que a lo largo del cuatrimestre voy a estar escuchando y toda la información pues la voy a memorizar mucho más a largo plazo. Bueno, cuando uno hace el esfuerzo, insisto, gigantesco de organizar una asignatura en forma de clase de aula invertida, de clase invertida, es evidente que para el alumno, si primero ve un vídeo corto que además puede tener preguntas incrustadas para comprobar que antes de seguir con el vídeo ha entendido el concepto inicial, claro, etcétera, ¿no? Y ese vídeo de 20 minutos, 25 minutos, luego estoy en clase y ese conocimiento lo aplico, es para preparar el examen me queda muy poquito más. Tengo la clase que puedo verla rápido porque ya la conozco, tengo la discusión que he tenido en clase y que me ha ayudado mi compañero y el siguiente es preparar el examen. En esto hay un trabajo muy interesante realizado por los
profesores Enrique Quintero y Manuel Hernández Guerra de nuestra facultad, que tenía una asignatura de aparato digestivo, tanto la parte médica como la parte quirúrgica, y durante un año fue solo clase invertida la parte médica y no la parte quirúrgica, y al año siguiente fueron las dos partes invertidas, invertida. el mismo modelo. Tenían 3 comparaciones, antes con solo la mitad del temario en clase invertida y luego con todo el temario en clase invertida, y se comprueba cómo las puntuaciones en el examen de los alumnos eran sistemáticamente mayores. Había mucho menor número de suspensos y, sobre todo, un mucho mayor número de sobresalientes cuando se utilizaba este tipo de docencia. Sí, desde luego. Y justamente pasemos ahora a lo más concreto de cómo podemos organizar una clase dinámica y eficiente. Iba a hacer una pequeña pregunta a la audiencia, pero vamos a pasar directamente a tu experiencia, Emilio, de en concreto cómo hay que organizar una clase dinámica eficiente. Bueno, en fin, aquí es un poquito repetir lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Se trata de cambiar la inercia, y la inercia es empezar a hacer que el alumno, cuando va a clase, no vaya solo con la actitud de recibir, sino con la actitud de integrar y de colaborar. Y esto se puede hacer de muchas maneras y, desde luego, hay que empezar poco a poco. O sea, yo jamás recomendaría a nadie leerse 2 libros sobre dinamización de actividades docentes o de clase invertida y decir, vale, pues al año que viene lo pongo en marcha, ¿no? No, esto hay que ir poquito a poco, hay que ir primero, por ejemplo, haciendo preguntas, preparando no solo la exposición que voy a dar en clase, sino también las preguntas que voy a hacer al final de la clase para comprobar si los alumnos lo han entendido, utilizar algún sistema de mano alzada o de sí y no, como las votaciones estas de las asambleas de diferentes cosas, o directamente ir a alguno de los sistemas de clickers virtuales como Booklab que nos permitan hacer esto mismo. Y el primer paso es preparar algunas de las preguntas que ayuden a los alumnos a participar, a reforzar los conocimientos. Las preguntas del examen, que son con las que yo intento comprender si el alumno ha entendido lo que les he explicado y lo sabe, pues eso mismo se lo puedo ir dosificando en cada lección para ir señalando con las preguntas las partes más importantes de cada clase. Yo creo que eso es una primera forma muy básica para dinamizar una clase. Y luego, más adelante, se puede ir añadiendo, por ejemplo, el Just On Time Instruction, y es que yo le doy un material al alumno para ver antes de la clase, un día antes, un día y medio antes, y le pongo un pequeño test que no necesariamente que puede ser anónimo, sobre ese material que le he dado, y ese test me tiene que estar entregado al menos 6, 8, 10 horas antes de la clase, de forma que yo, antes de dar la clase, sobre la clase que ya tengo preparada, ya sé cuáles son los puntos débiles de los alumnos, cuáles son los puntos que les ha costado más trabajo comprender. Y entonces puedo cambiar un poco la clase que tenía preparada para hacer más énfasis en ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de diferentes técnicas de dinamización. Una, el Just On Time, que es yo te doy material y te hago un pequeño test antes de la clase para ver qué sabes o qué conceptos son los más equivocados. Pero que no me hace falta que sea para evaluar, es simplemente para yo tener el conocimiento de cuál es el nivel de la clase, y con eso cambio la lección que voy a explicar. Otro distinto sería utilizar preguntas en clase de una forma más estructurada, que no es solo, ¿tiene alguien alguna pregunta?, sino al revés, hacer nosotros la pregunta. Este concepto, esta idea, este conocimiento, y hacerlo a la clase y hacer participar a toda la clase. Y un tercer nivel sería el hacer
dedicándole un poco más de tiempo, preguntas estas de nivel 2, porque que llamo yo, que es de comprensión, de aplicación del conocimiento, del concepto. Y esto es fácil de hacer, esto se puede hacer, todo el mundo tiene ahora mismo el móvil. Al registrarse en alguna de estas aplicaciones, aquí ustedes ahora no se están registrando para responder a estas preguntas, pero uno puede pedir que los alumnos se registren gratuitamente en Bucla, o en las otras aplicaciones que hay, y entonces lo diré, puedo El tener profesor, sí. constancia de quién ha estado, quién ha respondido, quién no ha respondido, quién ha respondido bien, quién ha respondido mal. Y eso me puede servir para la evaluación de la asistencia. Paso la asistencia con el móvil de cada uno, con las preguntas esas, o para también ver cuáles son el subgrupo de alumnos a lo mejor que requieren un refuerzo mayor. Y la siguiente paso ya sería organizar la estructura invertida como tal, en la que ya sí que necesito para una clase invertida ¿estamos ahí ya o no sé? Sí, vamos a pasar sí. A la siguiente fase, que es como una clase invertida propiamente dicha, en la que primero tengo que tener el material que van a ver los alumnos y, en segundo lugar, tengo que preparar la discusión del taller en la clase. Y, en tercer lugar, tengo que evaluar todo eso. Entonces, eso es, en fin, yo lo comento a veces de broma, después de tantos años, yo preparo una clase. Actualizar una clase de las que tengo preparadas para mis alumnos me puede llevar 1 hora. Preparar una clase para un modelo de clase invertida me requiere 10 o 12 horas para rediseñar el vídeo o el material, grabarlo, editarlo, prepararlo, montarlo en la plataforma, poner las preguntas, o bien preparar bien el material, ver que no es excesivo, que no se pasa, que los vídeos son de 15 minutos o de 20, etcétera. Y luego tengo que preparar el taller y tengo que ver qué preguntas hago y cuáles me funcionan y cuáles no, etcétera, etcétera. Y luego tengo que ver quién ha estado en un sitio, quién ha estado en otro y cómo puntúo eso dentro de la planificación global. O sea que esto requiere un esfuerzo bastante mayor, pero desde luego para los que nos hemos metido en este tipo de metodologías ya hasta un nivel más elevado, no volvemos para atrás, pero vamos, de ninguna de las maneras. Estupendo. Y efectivamente creo que es clave lo que decías antes de, o sea, los niveles, ¿no? No hay que empezar queriendo hacer de todo, hay que ir de forma progresiva y si no, nos enfrentamos a retos como los que mencionaban algunos participantes antes, ¿no? Que puede asustar a ciertos docentes de tener que hacer de repente 10 horas de preparación para una clase. Hay que ir paso a paso y empezar por cosas más sencillas y luego ir en lo más profundo, digamos. Y ahora empecemos por lo que conocemos aquí en Booklab y en los ejemplos que nos has traído hoy para esta última parte del webinar, en el que hablaremos de cómo tú has utilizado Booklab para hacer que la más eficaz dinamización del aula. Mira, Si quieres, tú me acabo vas... de ver, Sí. perdón, acabo de ver en el chat ahora mismo un comentario de una compañera, Ana Civita, que la evaluación tiene que ser coherente. Sí, esto es probablemente un concepto importante que no debe quedar fuera de todo esto. La evaluación tiene que ser coherente, efectivamente esa es la palabra. Esto no puede ser ni un sistema de regalar puntos, ni un sistema de hacer más complicada la existencia a todo el mundo, ¿no? O sea, que la evaluación sea coherente es que una parte importante del diseño de la enseñanza es cómo se va a evaluar y cuáles van a ser los pesos, y todo esto tiene que quedar especialmente claro en lo que en muchas universidades llamamos las guías académicas, y claro para el estudiante desde el primer momento, ¿no? O sea, que sepa qué peso tiene cada cosa en la evaluación y por qué se le da ese peso, y pensarse muy bien cuál es el valor que se le da a cada una de las actividades. Perdona, María, he visto así un poco por encima. No, sí, desde luego. Y eso fue un tema del que hablamos muchísimo pues cuando, con la pandemia y todo, cuando ya no se podían hacer las evaluaciones como se hacían de forma tradicional, todo el mundo se volvió a plantear esto y me parece un punto muy interesante, porque igual la forma de evaluar tradicional no es la que nos permite asesorar mejor si realmente el alumno tiene las competencias requeridas para
para pasar al nivel siguiente, ¿no? Y si te parece, ahora pasamos, veo que nos quedan 7 minutos, bueno, Sí, igual. sí, muy poquito. Pasamos a los ejemplos. Emilio me ha compartido hoy unas diapositivas, unas preguntas BookLab que le ha hecho en una asignatura, y si quieres nos puedes ir contando un poco en cómo lo has hecho. Tú me vas diciendo las diapositivas. Vamos adelante. Bueno, Vale. esto, por ejemplo, es una asignatura en la asignatura nuestra de terapéutica y farmacología clínica, en la que también hay una parte de cuidados intensivos, y sobre la sepsis y el shock séptico ya habíamos preparado los vídeos específicos contando los conceptos básicos de la sepsis, del shock séptico, lo que tiene que saber alguien que no es médico de cuidados intensivos, ¿no? Esto lo ha preparado en concreto una de nuestras colaboradoras. Entonces, los alumnos están en clase y lo que van viendo es esto, ¿no? Mujer de 46 años que acude a urgencias por malestar general, dolor abdominal y fiebre. Siguiente. Antecedentes personales, fumadora, obesa, pero un momentito, con hipercolesterolemia, con no sé qué, tal. Entonces, seguimos. Siguiente diapositiva, la enfermedad actual lleva 2 días con evolución de... No, espera, antes. De malestar general, fiebre, dolor en la parte derecha del abdomen y acude a urgencia con un estado general horroroso, los ojos amarillos. Siguiente. En urgencias, siguiente, aparecen estas constantes vitales. Tiene una tensión arterial de 60-40, la frecuencia cardíaca 120, impresión de gravedad, en fin, no estamos haciendo el caso, estamos viendo. Ahora, con esto, el siguiente punto, pasa a la siguiente, es, vale, ahora ustedes, ¿qué tipo de sospecha diagnóstica harían con esta mujer? ¿Es una neumonía? ¿Es una endocarditis? ¿Es una sepsis de origen abdominal? ¿Es una sepsis de origen urinario? ¿O es una meningitis? Bueno, les voy a dar ahora la posibilidad de que cada uno de ustedes responda. Ya sé que no son médicos y que no han estudiado el caso, pero me da lo mismo. Respondan, por favor. La siguiente y respondemos. Vale, entonces aquí tenemos la pregunta BookLab con el mismo enlace que teníais antes. Aquí, obviamente, como decía Emilio, vamos a ver en directo los resultados. Esto es una pregunta sondeo, ¿verdad? Lo que has hecho. Esta es la primera vez que se hace la pregunta. Vale. Quita los resultados, Vale. exactamente. Eso, apágalo, efectivamente. Aquí estamos viendo cómo hay 8 que han respondido. Respondan, por favor, lo que se les ocurra. El que lo sepa, y el que no, responda lo que se le ocurra. No tiene por qué hacerlo exactamente igual. Vale. Y habías puesto un temporizador, ¿verdad? Sí, había puesto un temporizador para no enrollarse mucho, para que la gente pues pudiera... Porque, bueno, hay que pensar un poco. Esta primera pregunta, claro, esta primera vez que se hace, lo normal es que la pregunta se le pida a los alumnos que la hagan sin hablar con el compañero, o sea, que simplemente para conocer cuál ha sido la respuesta fundamental. Bueno, vale. You cannot vote anymore, ya no se puede votar nada más. Y ahora damos las respuestas. Y la correcta. Y las respuestas, no quita la respuesta correcta. Ahí te has pasado. Y aquí vemos por las respuestas que hay un 78% que habla de una sepsis de origen abdominal, 2% de endocarditis y 5% de meningitis. Bueno, evidentemente aquí nos encontramos con la mayor parte de la gente que da una respuesta que puede ser o no la correcta. Nadie ha puesto una neumonía, nadie ha puesto una sepsis de origen urinario, y ahora me podría quedar contento con esto, o podríamos decir, y sobre todo si el porcentaje de respuestas correctas en vez de ser un 80% hubiese sido un 40%. A ver, sin yo explicar nada más, piensen por favor, y en los de endocarditis intenten explicar al de la sepsis de origen abdominal por qué no tiene sentido que diga eso, porque es claramente una endocarditis. Y entonces se vuelve otra vez a preguntar a la audiencia. Entonces, al cabo de 2 minutos, ahora pueden marcar la respuesta correcta, echar para atrás, no. Ahora tiene que haber, la siguiente pregunta tiene que ser la misma. La respuesta correcta. ¿enseño la respuesta correcta?
Sí, ahora ya sí. Lo digo, ahora lo voy a hacer para ustedes. La respuesta es asepsis de origen abdominal. Normalmente yo no daría la respuesta correcta y ahora volvería a hacer la pregunta. Vuelve a hacer la pregunta. No, tiene que estar repetida esta pregunta. Vale, ahora sí. Ahora ya la tengo. Perdona. Entonces, ahora volvemos otra vez a votar. Ya ustedes han discutido y es la sepsis abdominal. Voten la sepsis abdominal. Me da que hay ahí algún problema con la organización de las preguntas porque, bueno, no veo. Vamos a esperar a que haya los Vale, resultados. voy a esperar a que envíen los resultados. Hay también una parte importante aquí arriba, que ven que hay, al lado del book club, hay dos cabecitas y pone two are confused. Eso es importante porque el alumno puede decir estoy perdido o lo he entendido. El alumno puede decir, mira, sigo sin entenderlo. Y si hay muchos confusos, es que hay algo que está confundido. Y cuando la gente lo va entendiendo, va quitando el confuso y se vuelve echando para atrás. Hemos acabado y ahora, María, no sé por qué, pero debería estar aquí la comparación de las dos preguntas. Aquí hemos llegado al 100% y Vamos. tendría que estar comparadas las dos preguntas. Creo que ha sido por lo de haber hecho una copia del evento. Por lo cual no voy a poder hacer la comparación. Sí, es bastante relevante porque a continuación una de las mayores cosas más interesantes es que permite Booklab saber cómo ha cambiado a más o a menos. Pero si están las dos preguntas repetidas, vamos a seguir con la siguiente. Siguiente pregunta. Entonces, aquí, espera un momentito antes, se refuerza el conocimiento, es una colingitis aguda, recuerden la tríada de Charcot, y además hay otro más que es el shock y las alteraciones del sensorio. Estoy reforzando el conocimiento de lo que ya había explicado antes. Siguiente. Y ahora empezamos a ver qué hacer. Con la sospecha diagnóstica, ¿qué pruebas complementarias solicitaríamos? Entonces, en la siguiente pregunta es la misma y lo que tienen, les pongo esto primero para que tengan un poco más de tiempo y aquí tienen que seleccionar varias de las opciones. Pediría un TAC de abdomen, un hemograma, pediría la glucemia, pediría un ecocardiograma o pediría una resonancia magnética, lo que fuese. Y aquí una cosa interesante, como lo has puesto aquí, es el alumno puede enviar respuestas múltiples. Es decir, si yo considero que la respuesta es electrocardiograma y RM, entonces podría seleccionar ambas opciones. Es decir, hay varias tipologías de preguntas que permiten hacer varios... Efectivamente, porque aquí hay varias cosas que se pueden pedir. Sin embargo, habrá otras que no hay que pedir o que no sea conveniente pedir. Exacto. Estoy utilizando un caso clínico, pero como ven, aquí no se trata de ver si se memorizan, sino si los conocimientos que tengo los puedo aplicar de una forma correcta y adecuada a mi docencia. Y ahora podemos enseñar los resultados, ¿vale? Y vemos cómo aquí hay de todo, ¿no? Hay un 36% que ha hecho el TAC de abdomen, el cultivo de orina solamente un 2%, hemograma, la resonancia magnética 1. Si ahora le damos a la respuesta correcta, pues recuerden que son el 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Y ahora podría explicar por qué no la resonancia magnética, por qué no el TAC de abdomen o el cultivo de orina, etcétera, etcétera. Y a cada uno de ustedes, además, les sale cuál de las respuestas que ustedes han elegido son correctas o incorrectas, ¿no? Si ahora, recuerden el 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, vuelve a poner la siguiente pregunta que estaría repetida. Sí. No, pero dale... Sí, yo creo que... No, tienes que... Es que si seleccionas la pregunta, entonces no la compara. Tienes que seguir con la... Vale, perdona. Vamos a volver a la anterior, a ver si así... Sí, por favor. Perdona, ¿eh?
Aquí. Dale. Y ahora dale allá arriba. No, así no, así. Perdona, Ahí, aquí te... aquí, debajo de la vía arterial y venosa. Muy bien. Y ahora estamos otra vez, pues, voten 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Van enviando las respuestas. Bueno, mientras terminan de votar, como ven, estamos viendo cómo se aplican conocimientos y los estamos haciendo poco a poco. Y vamos viendo los errores y clarificando los errores y reforzando los conocimientos positivos. Bueno, vamos a esperar 10 segundos y yo creo que podemos dejarlo aquí para seguir. Vale. Mira, ahora sí, ahora está perfectamente. ¿Ves? Sí, Al sí. darle al seguimiento, ven que ha aparecido una balanza ahí debajo. Aquí. Sí, y entonces Pues vemos ahora primero los los resultados, entonces. resultados. Estupendo. Y Ven como, de todas formas, hay uno que ha puesto el cultivo de orina todavía, hay 3 la resonancia magnética, pero si le damos a la comparación, vemos la diferencia de respuestas correctas entre la sesión 1 y la sesión 2, número de alumnos que participaron 11, 12, y cómo ha ido modificándose los porcentajes de cada uno, ¿no? El TAC de abdomen tenía 17, ha bajado a 0, el cultivo de orina tenía 4 y ha subido a 2, en fin, o el verde que es la ecografía abdominal. O sea, que con esto podemos ver cómo ha evolucionado y cuáles son los puntos donde todavía hay algún problema a la hora de entender el concepto. Bueno, en fin, estos son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar Book no solo para reforzar conocimientos con una pregunta con 5 opciones y cuál es la verdadera y que la gente vote para ver si la gente realmente lo reconoce o no. Y cuando lo que se pretende es reforzar conocimientos, no pasa nada porque la pregunta sea fácil y porque la mayor parte de los alumnos responden correctamente. Estamos reforzando el conocimiento, estamos repasando preguntas de examen en clase y por lo tanto en ese sentido estamos reforzando el conocimiento. No pasa nada que no sean muy difíciles. Y cuando se utilizan preguntas más de este estilo, que son de reflexión y de aplicación del conocimiento, entonces podemos utilizar cosas mucho más ricas de pensamiento y de evolución. Bueno, yo creo que esto ha sido un par de buenos ejemplos. Estupendo. Y luego ejemplos que se pueden aplicar a cualquier asignatura, yo creo. Sí. Pide Ana, igual puede ser la última pregunta de hoy en el chat, que con grupos de 100 personas y de 1 hora, si resulta viable, según tu experiencia, hacer este tipo de ejercicio. Esa pregunta es la pregunta del millón. Absolutamente sí. Este sistema está hecho no para grupos pequeños. Para grupos pequeños no hace falta nada. Hace falta estar allí y discutir. Esto está pensado para clases de más de 100 alumnos. Porque con grupos pequeños es fácil establecer una comunicación. A ver, ¿a ti qué te parece? Y a ti, y a ti. No, estamos hablando cuando tenemos en clase 100 personas, que es lo que tenemos nosotros en las clases estas. Estos casos se presentan con 100 alumnos en clase. Entonces, precisamente estos instrumentos te permiten dinamizar aulas grandes, en las que todo depende de tu gestión de tiempo, pero si tú tienes 60 minutos para dar una clase, preparas 60 diapositivas y estás un minuto leyendo cada diapositiva, no tienes tiempo para nada más que para leer diapositivas. Pero para eso, coge las diapositivas, graba la lección y dásela. Y en clase, o quita diapositivas, quita conceptos redundantes o superfluos, céntrate en lo importante y luego al final de clase haz preguntas o en medio de la clase o varias veces en medio de la clase, preguntas que ayuden al alumno a reflexionar, a comprender el concepto que has dado o a reflexionar sobre el concepto que has dado. Exactamente, y eso creo que es un... De hecho, históricamente, por así decir, cuando se creó la herramienta fue creada principalmente para eso, aunque corresponde bien para ambos grupos, tanto pequeños como grandes, fue inicialmente creado para grandes grupos, donde si yo soy alumna, ¿cómo me voy a atrever a
levantar la mano para hacer una pregunta o para contestar a una pregunta que pone el profesor, porque ese era otro reto. El profesor hacía una pregunta y nadie se atrevía a contestar, porque, uy, vaya, si contesto ahora y que toda la clase me escucha y que me he equivocado, tal y cual. Entonces había ese aspecto también. Sí. María Virgita dice que si esto es brainstorming. No, María Virgita, esto no es brainstorming. Brainstorming es otra cosa completamente distinta. Son grupos pequeños en la que se intenta sacar sobre todo innovación, ideas nuevas, conceptos diferentes, salirse del marco de referencia, etc. Brainstorming es una forma de dinamizar en algún concepto concreto. No tiene nada que ver con eso. En concreto, dentro de Book Club tenéis muchos tipos de preguntas distintas que se pueden utilizar. Sí. Hoy hemos utilizado, me parece que has hecho preguntas tipo test. Yo hice algún sondeo y la nube de palabras, pero también hay una tipología de pregunta que se llama brainstorming, que si es un tipo de actividad que quieres hacer en el aula, también lo podrías hacer. Efectivamente, sí, muy importante. Igual que hay, no hemos hablado aquí de ejemplos de Book Club, pero cuando yo pongo una imagen y en la imagen tengo que decir dónde está el concepto, por ejemplo, pues un tumor en una radiografía, o cuando tengo en una imagen que identificar y poner el nombre de las cosas que son, o en fin, hay multitud de formas diferentes de hacer preguntas, no solo tipo test o tipo de este estilo. Estupendo. Pues mira, Emilio, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Sí. Veo que está encantada la gente en el chat, que te han escuchado y se han quedado todos. Como hemos dicho en el chat antes, esta sesión va a quedar grabada para que si lo queréis compartir con otros compañeros, lo puedan ver. Si tenéis preguntas sobre cómo utilizar Book Club, siempre tenéis el soporte que está disponible. Y luego ha pasado Cristian antes un artículo que hemos publicado en nuestro blog sobre justamente todo el feedback de Emilio y su experiencia implementando metodologías innovativas en el aula. Muchísimas gracias de nuevo, Emilio, por estar aquí hoy con nosotros. Un placer, ha sido de verdad un placer invitarte y creo que has aportado muchísimo, has inspirado a muchas personas para que empiecen, como decías, paso a paso, empezando por cambios sencillos y luego yendo ya a un nivel como el tuyo, experto en aprendizaje activo. Y nada, esperamos veros muy pronto en otro webinar y mil gracias de nuevo, Emilio. Muchas gracias a todos ustedes. Mira, Ayman nos aplaudiendo, gracias.